las olas al hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Consejo al Señor, quien cuestiona en lo que habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. ¿Quién sufrió? ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder.
Muy buenos días, hermanos. Gusto verlos. Un tema que estuve meditando y es de muchos capítulos también. Tengo varios que están ahí en pleno vuelo, en pleno viaje. Tengo que compartir algunos, terminar, por ejemplo, lo de Hebreos, pero ahora tenía en mi corazón compartir sobre un tema que nos va a afectar a todos, porque todos, incluyendo el que habla, es algo que cada día tenemos que afrontarlo y se trata de nosotros mismos. El título es El cristiano a imagen de Cristo, a imagen de Cristo. Y vamos a tener un dicho para que nos recuerde, y les voy a pedir que repitan conmigo. Dice así: Dios quiere, repitan conmigo, una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Otra vez todos. Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Es decir, si no hay alguien que está desentonando en esa familia, no va a ser parte de esa familia. Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. ¿Y quiénes son sus hijos? ¿Quiénes son esos hijos? El hermano tiene que ser igual a Jesús. ¿Y vos? ¿Quiénes son esos hijos que tienen que ser igual a Jesús? Todos nosotros, eso es. La enseñanza está basada en Colosenses capítulo 3. Vamos a tocar 3 versos. Tenía que tocar muchos más, pero me he dado cuenta que hay demasiada riqueza en estos versos. 3 del 12 al 14. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción, sobre de qué estamos hablando. Primero vamos a hablar un poco del terreno donde estaba compartiendo, ministrando a través de una carta que escribió Pablo y que la tenemos ahora. Se llama la epístola a los Colosenses. Colosas era una ciudad no muy grande, en un valle allá donde es el Asia Menor, porque donde es Turquía, no sé si supieron, hace unos 10 días hubo un gran terremoto, murieron casi 40,000 a 50,000 personas, los edificios se destrozaban, caídos. Ha sido una tragedia. Justamente en ese país, en Turquía, reside esta ciudad Colosas. Claro, ahora ya básicamente son ruinas. Pablo, hasta que escribió esta carta, no visitó esa ciudad. Parece que después, pero no hay certeza, la visitó. Era una iglesia apasionada por el Señor, pero tenía un gran problema, una lucha, una pelea espiritual muy grande, que junto al cristianismo se pegaron muchas creencias de ese tiempo, creencias como algunas prácticas de judías, algunas filosofías, prácticas de religiones que había en esa época, como el gnosticismo, y estaban haciendo añadidas, es decir, mucha gente promovía dentro de la iglesia, probablemente consciente o inconscientemente, estas prácticas que al final eran herejías. No parecen, pero eran herejías. Pablo les dice sutilezas, cosas que son difíciles a veces de distinguir, que parecen pero no son.
Pablo escribe además mencionando y señalándola y las decapita, defenestra estas filosofías que les llama también filosofías huecas, que tenían mucho ruido, humanamente parecían muy interesantes, muy atractivas, no tenían contenido. Y Pablo se dedica a desarmar estas tergiversaciones que estaban permeando, que estaban penetrando en la vida de la iglesia. Estas sutilezas que parecían imperceptibles, pero eran llamativas, porque como que llaman la atención en muchas de ellas eran de sacrificios de un trato casi de personas como consagradas a Dios. Y Pablo de tal manera entra y todas estas fanfarronerías las desarma, como le mencioné, y algo dice en Colosenses 2:15, en la misma carta, antes de los versos que voy a compartir. Pablo menciona algo muy lindo y dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. Pero ¿saben qué? Yo veo que ahora también hay creencias que están pegadas hasta nuestro lenguaje. Casi se ha hecho cultura dentro de la iglesia y a veces no las distinguimos como equivocadas. En este verso 15, Pablo las humilla públicamente y las revela de cómo Cristo ha agarrado y de una manera victoriosa ha destrozado todas estas influencias espirituales. Y nos llama y nos unimos a Él como en un desfile triunfal. Este término desfile victorioso se refiere cuando en esas épocas y tal vez ahora había muchas guerras entre los países, entre pueblos, reinos. Cuando ganaba una de esos reinos, entraba el rey después victorioso, con gran pompa y gran bullicio, entraba al lugar donde había vencido, y pues es en ese tono que está hablando que Cristo triunfó de una manera tremenda y las humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y nosotros estamos invitados a andar en esto, pero creo que es importante detectar estas sutilezas que se pegan en la vida de la iglesia, que a veces uno les puede decir no está bien y de repente algunos hasta se ofenden. ¿Por qué me dice eso? Inclusive líderes practican cosas que hasta dichos que tenemos dentro de la iglesia, pero no son bíblicos. Y Pablo entra en esta carta también, Colosenses, nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Vida en lugares celestiales. Y quiere que nos deshagamos de estos comportamientos que no son propios del cristiano, aun inclusive creencias, formas de pensamiento. No solo es suficiente llevar una Biblia en la mano,
sino que es necesario tener un comportamiento, y uno de ellos es el carácter. Y voy a tocar esta parte, porque en varias ministraciones que he estado teniendo a personas, he notado que uno de los conflictos, problemas más grandes, y creo que cada uno de nosotros tenemos, es con nuestro carácter. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? Y empieza en el 3:12, veremos Colosenses 3:12, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, antes de desmenuzar lo que está acá diciendo, debemos tener una amplia visión de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En este verso, en el capítulo 1, verso 15 al 18, marca una frase que la completa, en una de las versiones la completa. Y dice: Él es la imagen visible del Dios invisible. Esto es, grábenselo, Él es la imagen visible del Dios invisible. Cristo refleja a Dios el Padre, y nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo. Nuestro comportamiento, alguna vez escuché: Dios perdona, yo no. No es así. Porque hemos sido creados a imagen de Dios. Eso es lo que dice. Es la única criatura de la creación hecho a la imagen de Dios, nosotros. Y debemos reflejar esa imagen. Y ese es el propósito de Dios ahora. Como dice en capítulo 1, verso 26 de Génesis, dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios está comprometido a terminar esta obra de hacernos a su imagen y semejanza. Y cualquiera que no entra dentro de este contexto, pues está perdido. Dios ha propuesto en ti, en mí, en nosotros, que se refleje Jesús en nuestras vidas. No solo Él es preeminente en todo, sino que debe ser preeminente hoy día en nuestras vidas. Debemos despojarnos, deshacernos de aquello terrestre, carnal, y vestirnos de todo lo que es Cristo. Vestirnos de Él. Si ustedes ven versos antes del que voy a compartir, perdónenme que me alargue, pero es necesario esta introducción, si no, no vamos a comprender mucho. En Colosenses capítulo 3, versos 9 y 10, habla de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Este despojarnos nos dice: desechen eso, quiten de ustedes, remuevan esa forma de pensar, de actuar, de reaccionar, de esa actitud hostil. Debemos desvestirnos de ese despojar, tiene un sentido de desvestirnos de ese viejo hombre, de esa forma de ser, y vestirnos del nuevo que es en Cristo. Y por eso empieza, ahora sí, vemos ese verso, el verso 12, como lo dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios. Este es complicado.
escogidos. Hemos sido, por la gracia de Dios estamos acá, porque hemos sido seleccionados por Dios por su gracia, su inmenso amor y virtud, algo incomprensible de Dios. Porque si uno mira, uno puede decir, yo no merezco estar acá. ¿Cuántas veces digo, Señor, yo no merezco estar acá? Como decía Pablo en su primera carta, decía, el primero de los pecadores. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. Pero ¿por qué Dios al primero de los pecadores escoge? No es porque somos algo en su infinita, en aquella cosa inescrutable, grandeza. Dios nos ha escogido, hermanos. Nos ha escogido. ¿Sabías que tú no estás acá por simplemente el azar de la vida, un tropezón y aparecido acá? ¿Y ahora qué hago? O Dios te ha escogido porque eras muy simpático. No hay las dos cosas en el sentido de que por alguna razón muy interesante que Dios le miró en nosotros y nos llamó. No hay tal. Él nos escogió. Ahora, que Él es nuestro Rey y nos ha escogido, dice, ¿y qué continúa diciendo? Nos ha escogido santos y amados. Miren, uno escogido. ¿Quiénes son escogidos? Levanten la mano. Dios ha pensado en ti. No por quién eres, qué simpático es este, pucha, lo voy a poner en mi foto, ¿no? Qué inteligente, qué perspicaz. Yo lo necesito. No hay tal. No hay tal. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Eso dice la palabra, es decir, más bien por todo lo contrario. Él, para mostrar su gracia y su gloria, ha escogido no lo mejor de este mundo para deshacer lo que el mundo piensa. Se escogen ahí, ustedes van a ver en las películas, ahí da pena ver. Hay veces uno es simpático cuando tenía 20, 30 años y ponen ahora después 40, 50 años después. ¿Qué ha pasado? Da pena esas personas tan llamativas, con tanta personalidad y al final terminan ¿dónde? Pero sin embargo Dios ha pensado en ti no porque eras así, sino tal vez para mostrar al mundo, avergonzar al mundo. Entonces, como decía, escogidos, santos y amados. Ahora, no está diciendo qué es ser santo. Santo, por lo que tenemos la ascendencia cultural. Vemos o no, alguna vez entramos a esos templos, ahí unas estatuas con sus ojos blancos mirando el cielo, así o no. ¿O no? Y decimos, debo ser así o no. ¿Ya? Los hacen así, a su imaginación. Santo no es aquello, y el mismo Pablo en su carta de Colosenses dicen que hacen abstinencia de no toques, no manejes, o entrar en un estado de trance, ¿no? O un estado de éxtasis místico, sobrenatural. Y algunos hasta se autosugestionaban viendo, dice, algunos ángeles. Ellos decían, he visto ángeles. Eso vean en Colosenses. No voy a entrar en detalle porque esto no es el tema. Santidad, ¿saben qué es? Es ver y ser
como Dios nos indica en su palabra. Sí. Santidad es eso. Es ver, es que veamos las cosas como Dios las ve. Entonces, debo comportarme, como dice, santo y amados, dice escogidos, santos y amados. Ahora estos términos, estos dos términos son verbos. Verbos en participio, dice. ¿Qué está diciendo? Que las personas, estos santos llamados, han recibido, no son ellos santos por sí mismos, sino porque Dios los hizo santos y amados. Son pasibles a este accionar de una tercera persona, en este caso Dios. Y lo interesante de estos verbos es que se convierten en adjetivos. Es decir, nos están calificando, no solamente hemos recibido ese accionar de Dios en nuestras vidas, sino que también ya somos calificados como santos y amados. Como dice Pedro, somos su posesión adquirida. Somos amados, apreciados, queridos por Dios. ¿Sabías eso? Que Dios ahora te quiere porque Él te escogió. Somos estimados por Dios. Somos dilectos por Dios. Y hemos recibido ese afecto de Dios incomprensible. Y hemos visto que Dios escogió lo peor de este mundo. Así que uno dice, wow, Dios sí que se pasó de raya conmigo. ¿Cómo me ha escogido? Me ha seleccionado sin tener virtudes, más bien todo lo contrario. Dice su palabra que éramos enemigos, hostiles. Y saben, usa una palabra, alien. ¿Han escuchado esa palabra en las películas? Alien. Extraños, hostiles a su nombre, y Él nos ha escogido y nos ha traído y nos ha hecho santos y amados. Y no solamente nos ha hecho, sino que ya somos calificados para esto. Así que, otra vez repitamos la frase de inicio: Dios quiere todos una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Ahora está bien para entrenamiento, pero ahora en verdad, ¿ya? Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Qué tremendo. A los más traviesos nos ha escogido el Señor. A lo peor de este mundo, para darnos como ejemplo, ponernos como ejemplo, nos ha seleccionado para mostrar su gloria. Es decir, cuánto más brilla la gloria de Dios es con aquello que justamente es desechado de este mundo. Porque si era a lo mejor, escogía los más pintudos, las más simpáticas, entonces la gloria no hubiera sido para Él. Pero se nos ha escogido aquello que éramos desecho de este mundo y nos ha declarado santos, amados, nos ha hecho santos, amados, y nos ha cualificado y calificado para ser así. Ya hemos visto, nos ha escogido. Ahora entraremos en la segunda parte de este capítulo 3 del verso 12. Dice: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.
Vistan, ahí dice revístanse, pero la traducción correcta es vístanse, pero si entendemos en el contexto, está diciendo antes, despójense, desvístanse de ese viejo hombre, quiten esas cosas, esos trapos viejos y sucios, y vístanse de Cristo. Vístanse de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre, paciencia. Como dice en Gálatas, dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Es decir, ahora ya no reflejamos nuestros harapos, nuestros trajes deshechos. Y es algo irónico, por ejemplo, en mis épocas de joven, hace muchos años atrás, falta que diga millones de años antes, pues el usar un blue jean y tenías roto tu blue jean, daba la impresión de que estabas pobre, pues. Y ahora las personas usan así que para mí es un choque hasta cultural, verlos, sí. Entonces hemos sido revestidos, ¿y qué dice? Que nos vistamos de tierna compasión. ¿Qué es este término tierna compasión? Que cuando tú ves una persona seas conmovido, entrañable, te sientas algo aquí adentro, eso es Cristo. Cristo es de esa manera. Cuando lo buscaban los que estaban enfermos, ciegos, dice que él al final los escuchaba. ¿Qué quieres que haga por ti? Él era así. Y ahora quiere que nosotros también expresemos esa ternura, esa sensibilidad, de ese sentir ajeno de las personas. Algo profundo en nuestro ser. Y que no que solamente sentir ¿qué? Compasión. Es identificarnos con el sufrimiento de otra persona. Es sentir lástima por otros. ¿Cómo andas en tu sentir lástima por otros? Sentir clemencia, ternura. Está diciendo que suframos, tratemos de asimilar el sufrimiento de otros, por lo menos solidariamente. ¿Sabían eso, que debemos ser así? Eso es Cristo. Ahora, cuando nos identificamos con el sufrimiento de otras personas, estamos siendo compasivos. Hay una palabra que refleja muy bien, que está de moda: empatía. ¿Han escuchado? Empatía. Es cuando tú sientes, te estás identificando con el sufrimiento de otra persona y te identificas, eso es empatía. Compartes el sentimiento de otra persona que está sufriendo. No es solamente sentir pena, sino hay veces, si está a nuestro alcance, es hacer el bien a otro, ayudarle a salir, si es posible, o paliar su dolor. ¿Y qué más dice? Que entonces hemos visto de entrañable amor, de compasión, y también dice bondad. Bondad. Es decir, procurar hacer lo bueno en lo que más podamos. No es que es un comportamiento con virtud. Ser afable, amable, benevolente, benigno, cordial. Dios quiere
Jesús era bondadoso y quiere que veamos, Él quiere ver en nosotros que seamos bondadosos. Seamos amables, benevolencias, procurar hacer lo bueno en lo que sea a nuestro alcance. Y hay otra cosa más, y es humildad. Jesús mismo decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y Él quiere que aprendamos a ser mansos y humildes. No significa que estás vestido mal, dices una persona humilde. Hay un poquito eso, la religión ha calificado que por la forma que te vistes eres humilde, y es un engaño, sino es un comportamiento interno. Esa humildad es aquella virtud que consiste con el conocimiento de ti mismo, de tus propias limitaciones y debilidades. Es decir, que es humildad que tú reconozcas tus limitaciones y tus debilidades. ¿Sabías eso? Todos tratamos de mostrar nuestra mejor cara. Yo soy para esto experto, yo soy para aquello, yo soy para aquello otro. Es decir, tratamos de resaltar eso. No es humildad. Humildad es decir, realmente yo también necesito. Yo fallo en esto. Ver, entender y aceptar tus limitaciones y tus debilidades. ¿Quieres ser como Cristo? Lo primero es reconocer tus limitaciones. Hay un libro, y hablando del curso básico de obreros, que ya ha empezado, nos hemos reunido por Zoom el viernes, yo no sé cuántos de acá no han pasado, pero prepárense. Hay un libro que estamos leyendo, que se está leyendo, que es de Andrew Murray, que dice, La humildad, la hermosura de la santidad. Y tiene un párrafo que cada vez que lo leo es tan profundo. Dice, no basta con ser, que la criatura, es decir, refiriéndose de parte de Dios a nosotros, tengamos que mirar nuestro origen y el principio de nuestra existencia y reconocer que todo lo debemos a Dios. La virtud más alta, su única felicidad es de aquel que es humilde, es por ahora y la eternidad, el presentarnos delante de Dios como un recipiente vacío. Es decir, humildad es aquello que nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, no tengo nada. Lléname tú. Lléname tú. No me pidas humildad, necesito que tú me llenes de tu humildad. Y en el cual Dios puede depositar y manifestar su poder y bondad. Así, la vida que Dios concede nos es impartida, no de una vez para siempre, sino que en cada momento y continuamente por medio de la incesante operación de su poder. Es decir, la humildad es aquello que es cada instante debemos mostrar esa actitud de estar vacíos de nosotros mismos y necesitamos de Dios. Por consiguiente, la humildad es el lugar de completa dependencia en Dios. Es el primer deber y la más alta virtud de la criatura y la raíz de todas las virtudes. Por la misma naturaleza de las cosas, por el contrario, el orgullo, o sea, la pérdida de esta humildad, se constituye en la raíz de todo pecado y maldad. Para aquellos que persiguen y profesan la santidad, la humildad debería ser la marca principal de su rectitud y probidad. Es decir, si tú te consideras santo, deberías mostrar por tu humildad. Y es que en el cielo y en la tierra el orgullo y la autoexaltación es la entrada y nacimiento de la maldición del infierno. Todo esto para dar a conocer por toda la región de la eternidad que el orgullo puede degradar
a los ángeles más altos en demonios. ¿Sabían que los demonios antes eran ángeles? ¿Y qué los ha hecho caer? La soberbia. Y que la humildad levanta al ser humano de carne y sangre caído a los tronos de los ángeles. No mires el orgullo solo como un mal genio fuera de tiempo, ni la humildad como una virtud apacible, porque una es la muerte y la otra es la vida. La una es todo infierno y la otra es todo cielo. En tanto que tienes orgullo dentro, tienes el ángel caído vivo en ti. Por no decir un demonio. En tanto que tienes la verdadera humildad, tienes al Cordero de Dios dentro de ti. Entonces hemos visto mansedumbre, compasión, humildad y ahora sí vemos mansedumbre. Esta condición ¿qué es mansedumbre? Ser benigno, suave, apacible, no violento, pacífico. Debemos aprender a ser mansos, afables, suaves, tolerantes, transigentes. Jesús mismo decía: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Pablo mismo invoca, cuando está hablando de un tema, dice: yo mismo, Pablo, en 2 Corintios 10:1 dice: les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Eres cristiano? Debemos cultivar estas virtudes de Cristo en nuestra vida. Anótate. Una de las cosas más hermosas expresiones de esta humildad es cuando el Creador del universo, el Todopoderoso, iba a ingresar a Jerusalén, donde iba a ejercer su reinado, su trono. ¿Cómo lo hizo? Sus caballos blancos ahí, los apóstoles con sus armaduras, brillando, algunos con engastes de oro. ¿Así fue? Jesús entró con un séquito llenos de clamor. ¿Cómo fue entre? Sus apóstoles, él con su caballo blanco y sus apóstoles con caballos negros. Con sus armas, sus cascos, sus escudos. Con esos briosos caballos. ¿Cómo entró el Señor? Tal vez en nuestros tiempos, ¿cómo lo haría? Vendría un séquito primero antes, lleno de francotiradores, apuntando a cualquier señal de ataque, con sus radios satelitales, con helicópteros, vigilando, con un sinnúmero de hombres vestidos de negro, sus gafas oscuras, con audífonos. Como en las películas, así vendría el Señor. Sus guardias apuntando a cualquier manifestación de violencia contra. Sin embargo, cuando Jesús entró, Él escogió entrar sentado en un burrito. Y burrito hasta lo usamos como un término despectivo, ¿no? Este es un burro. Casi pobre animal. Pero ¿cómo vino él? ¿Quién era su séquito?
un grupo de apóstoles vestidos sencillos, los niños gritando, diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David. Él venía manso y humilde al lugar de su trono. ¿Qué pasaría si? Yo me imagino que por eso los reyes no se sintieron amenazados con Jesús, porque entró su rey en un burrito. Tal vez si hubiera entrado de otra manera. Para mí la cruz, de alguna manera, también fue su trono. La cruz, que sin motivo la llevó. ¿Qué queremos? ¿Un burrito o un carro blindado? Con motocicletas grandes, Harley, con bocinas. Yo quisiera que valoremos cuán hermoso y precioso y digno de adoración es nuestro Señor. Continúa diciendo después mansedumbre, paciencia. ¿Qué significa la palabra paciencia? Es aquella capacidad que puedes sufrir y puedes tolerar los momentos adversos. Capacidad de sufrir. Ya no le tengo paciencia, ya basta. No es eso. Dios quiere que nos vistamos de su paciencia. Si fuera por Él, yo pienso que en este momento toda nuestra nación ya debería haber desaparecido. Y no solo la nuestra, sino todos. Pero Él dice, tiene paciencia para que se convierta la gente y reciban el Evangelio. Tolerancia a aquel santo. Alguien decía, un hombre es un héroe no porque sea más valiente que nadie, sino porque es valiente durante 10 minutos más. Paciencia. ¿Cuánto más puedes aguantar y soportar a los demás? Entonces, repitamos juntos. Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Ahora en coro, porque esto ha sido como desfile de THC. Juntos, Dios quiere una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Entonces hemos visto ya algunas virtudes, escogidos, vestidos. Ahora vamos a ver revestidos de Cristo. Colosenses 13:14. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. ¿Qué dice? Si alguien tiene queja contra otro. ¿Tú no tienes ninguna queja contra nadie? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Cristiano, la meta es parecernos más a Jesús, soportándose, es padecer, sufrir, tolerar. Tener dominio propio, eso es soportar. En los momentos contrarios, en aquellos momentos que te ponen a prueba,
Ahora, es como cuando el agua está hirviendo y tenemos esas calderitas que tienen su pito, ¿no? Enciendes el fueguito, ahí empieza a calentar y cuando empieza ya a hervir, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Muchos están así, ¿no? De ahí viene la ira, la violencia verbal, física, esas reacciones a tu esposo, tu esposa, cómo los tratas, a tus hijos. Yo me he dado cuenta, mi hija llegó con sus 2 hijos, con mi yerno, y son 2 unitas, ¿o no? 1 año y medio y el otro de 3 años y medio por ahí. Y se juntaban con los otros 2 nietos que tengo, así que eran 4 dinamitas ahí. Los vi a los padres, ¿o no? Haz esto, no. Y aquello. Realmente creo que al final Dios nos ha dado hijos para poder templar nuestro carácter. Por eso no quieren ahora, no quieren ni tener hijos. Prefieren tener un perro, un gato. Es decir, se hacen los buenas gentes con los animalitos, pero no quieren ver a las personas porque está demandando carácter. El tener hijos es una virtud. Templa el carácter. El casarse es una virtud. Templa al cónyuge. Porque tiene que saber que esa persona piensa distinto. Bonito es querer casarse cuando todos se miran bonitos, ¿o no? Qué hermosa, qué bello, y tú mi príncipe, qué maravilloso. Oh, pero cuando se casan al día siguiente sale de la ducha. Botando la toalla, la dejas botada en el suelo y tú que eres pulcrísimo cuando vivías solo con tus papitos. Y a ella le encanta comer, qué sé yo, de repente a un pescado y a ti no puedes soportar. ¡Wow! Le gusta esas sardinas. Y vos, no, ¿cómo puedes sardina? No puedo ni oler, me da urticaria y alergia. Veo que Dios lo que está haciendo es buscar que tengamos una templanza preciosa, porque después los hijos son herencia de Jehová. Amén. Amén. Esto solo me escucho decir a los mayores. Claro. Y ahora sí me doy cuenta que para convivir con mi esposa, o tú al revés con tu esposo, necesitas saber tener paciencia, cálida mansedumbre, soportar, humildad. En otras palabras, tragarte los sapos. Y lo mismo le hago la pregunta, no es que tú eres perfecto, qué maravilla, no. Ya pregúntale al marido a ver cómo también. Porque el matrimonio y tener hijos son la escuela del Señor. Y ¿saben qué? También estar en la iglesia necesita uno todo esto. Pero si mi hermanito, ¿cómo me recibe en la puerta? Parece un ángel. Parado ahí. ¡Qué tremendo! Pero cuando empiezas a trabajar con ese hermano, caramba, che. No, mejor me voy a otra iglesia. Allá hay más ángeles. Aquí solamente hay uno, pero parece que no tan bien. Medio desplumado el ángel en sus alas. Sí, hermanos, necesitamos aprender. Saben, las lijas que tenemos a nuestro alrededor son la mayor bendición de Dios porque nos asemejan a Cristo. Amén. ¿Quieren ser cristianos?
Parezcanse a Jesús. Parezcanse a Jesús, eso Él soportó. Él amó, se humilló, vivió contradicción de los... Él era Dios, nosotros ¿qué somos? Polvo. Soportar entonces es esa capacidad de soportar, de aguantar, de padecer, sufrir, tolerar. Ya hemos visto el tema de dónde vienen los conflictos cuando nuestros deseos y pasiones empiezan a rebalsar y explotan con nuestro carácter y no hay quien se acerque. Como decía un hermano, que no voy a decir su nombre, decía, estos son dinamita en 2 pies caminando. Cualquier cosita a la mecha y explota. Por eso dice en Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades, porque Dios está buscando que sepamos amar hasta soportar y en humildad. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. La mayor lucha es acá adentro. Es acá adentro. Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento, gran inteligencia, no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran su necedad, gran necedad. ¿Y qué continúa diciendo? Soportándose unos a otros, no solo de un lado, lo lindo en el matrimonio, en los hijos, es donde ya empezamos a aprender a soportar con paciencia. En la iglesia, soportarnos. Porque si estuviéramos ya en medio de puros ángeles flotando, los hermanitos entran como albas caminando así, flotando. ¿Ya para qué? Que venga el Señor y nos lleve. Estamos acá para justamente aprender a parecernos a Jesús. Por eso Él se hizo hombre. Por eso, perdonándose unos a otros, no solo ser perdonados por Dios y ser libertados por Él, sino también nosotros aprendamos a perdonar cualquiera sea la ofensa, el daño, la maldad, la obra dañina, inclusive hay veces sin querer lo hacen. Yo pienso la mayoría de las cosas que nos hacen daño, personas, muchas de ellas lo hacen sin querer. No intencionalmente, pero debemos soportarlo. Perdonar es otorgar, conceder, soltar al prisionero. En tu corazón a veces estamos ahí aferrados, cada vez que se nos viene a la memoria, sube, nos volvemos morados. Significa soltar. Otorgar, perdonar es otorgar libertad, soltar ya nuestro recuerdo. Y si viene otra vez la memoria, volver a soltar, porque Dios nos ha perdonado. ¿Qué cosa perdonar? Ya sea una deuda, una ofensa, una falta, un delito, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que dice? Si alguien tiene queja contra otro como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Queremos que Cristo nos perdone todo, pero nosotros no queremos perdonar a nadie. ¿Cuántas quejas tiene Dios de nosotros? A ver, que haga una lista. Va a ser como esas calculadoras con wincha. No para. Él tiene muchas quejas, pero nos ha perdonado. Dice que ha puesto su perdón y a nuestros pecados, iniquidades, los ha lanzado al fondo del mar hasta donde no alcancemos a verlos.
ni recuperarlos. Aquella queja es aquella situación que te hace sufrir, ese recuerdo, alguna injusticia. No solo disculpar, que es disimular la culpa, sino perdonar. Te disculpo. Es disimular la culpa. Perdonar es olvidar. No hay nada. Soltar. Que dice, vestirnos de Cristo. Al concluir este pensamiento, Pablo inicia y dice, revístanse, vístanse de amor, vístanse de amor. Eso está en el verso 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. A ver, quiero ver aquellos que quieren ser igual a Jesús. Que le den un aplauso al Señor. Al Señor. Al Señor. Y ahora sí lo vamos a decir fuerte. Si es que tienen fuerzas después de escuchar esto. Dios quiere. Está bien, eso está bien. Ya hemos dicho, ¿no? Está bien que sea una estampida eso. Ahora juntos. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? ¿Qué tal si nos paramos? Ya hemos dado el primer paso, ya sabemos cómo quiere que Dios cambiarnos para que nos parezcamos a Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Señor, tú quieres que nos parezcamos más a ti. Señor, reconocemos que a veces estamos llenos de muchas de estas cosas al revés, Señor. Hay impaciencia, no hay mansedumbre, no hay perdón, no hay humildad. Señor, perdónanos. Reconocemos nuestro pecado. Señor, estamos vacíos de esa tu gloria. Llénanos. Llénanos, Señor. Gracias por escogernos y hacernos santos y amados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Su trono está, venid y adoradle, contemplar
los clavos en dolor, que llevó el mal del pecador. ¿Quién sufrió? ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.